Bueno, ya aclarando los puntos, ¿no?, de cómo funciona cada corriente, muchas gracias. Me da la siguiente duda, porque según la experiencia de cada persona, pues es totalmente diferente, ¿no? O sea, algunas personas a lo mejor van a reaccionar muy bien al conductismo, otras a un psicoanálisis. Y hace rato comentó que de repente hay personas que cuestionan, ¿no? Oye, pero es que esa intervención que me estás haciendo, pues siento que no me funciona, ¿no? Entonces aquí es donde yo me cuestiono si yo como gestal puedo, si algún paciente no lo puedo dirigir con mi base, con mis herramientas, con mi información, y yo poder reconocer, oye, ¿sabes qué? Esto me gustaría atenderte, pero este es un psicoanalista, o esto es el conductista. O sea, si eso ha pasado, a ustedes han tenido la experiencia de que les llegue un paciente y ustedes puedan reconocer, no puedo atenderlo porque le va a ir mejor una gestal, un psicoanálisis, un conductismo. Te respondo tu pregunta. Y me interesa escuchar a mis colegas. Si te soy bien honesta, como terapeuta gestal, conociendo la gestal como la conozco y la terapia centrada en la persona, se puede trabajar con cualquier cosa, y creo que mis compañeros te van a decir lo mismo de sus modelos. La diferencia que radica es si el tipo de solicitud, si el tipo de cliente, si la experiencia, incluso si yo siento que tengo la pericia suficiente para sostener ese caso. Por ejemplo, uno de mis diplomados es en intervención con agresiones sexuales. Es una rama complicada porque generalmente la gente atiende a la víctima de agresión sexual. Trabajar desde ese lugar es reconocer mi límite, ¿no?, que puedo sostener, de dónde me sostengo, y que si bien hay modelos, por ejemplo, el diplomado que tomé es en terapia cognitivo-conductual, y justo es hacer ese bonding entre mi paradigma y la intervención, pero reconociendo mis límites y lo que me va sucediendo con ese caso. De ahí va, o sea, creo que cualquier paradigma puede ser usado para cualquier situación o problemática, pero va de la pericia, va de mis límites, va de mi comodidad. Tengo, por ejemplo, un colega en Mérida, Yucatán, que no atiende policías ni a soldados, ¿no? Y es muy respetable porque también requiere cierta capacidad que se va desarrollando, como justo hace rato lo mencionábamos, abarcar quizás mucho, ¿no? Yo no atiendo niños, adolescentes, ¿no?, casi brincándole a la adultez, y particularmente adolescentes universitarios, va de los límites propios. Creo que eso, o sea, la certeza de sostenerte en el paradigma va en función de irlo conociendo y de tu ser terapéutico, porque incluso te vas a dar cuenta que va a llegar a algún consultante que a nivel personal, claro, esto como tú haciendo tu revisión y tu supervisión, te vas a dar cuenta que no, que quizás no eres el ser más terapéutico para esa experiencia, y te tocará referirlo, y a lo mejor tener colegas, por ejemplo, creo que pasa mucho entre colegas recomendarnos, aunque sean de otros paradigmas, pero un poco conociendo lo que van haciendo, cuáles son sus límites, cómo van viviendo, decir, mira, yo soy gestal, pero creo que alguien que conozco te puede ayudar mucho más que yo y puede ser más terapéutico que yo, es psicoanalista, es TCC, ¿cómo estás con esa posibilidad? Pero no va de tanto el modelo, los modelos no tienen un punto límite. Creo que los que tenemos el punto límite somos los terapeutas, y por eso creo que es muy importante hacer esta revisión de qué me va pasando, voy pudiendo. Ustedes ahorita que van iniciando se van dando cuenta que hay casos más difíciles que otros. Es también de ese reconocimiento, híjole, me encantaría quedarme contigo, pero no sé si me va a alcanzar la experiencia para poderte abordar. Y va de eso, ¿no? Ya conforme vayan creciendo, vayan experimentando, vayan conociendo, se sigan nutriendo, se les va a ir haciendo más fácil y el campo se va a ir ampliando y va a ser en función de sus deseos. Pero no sé. Los terapeutas cognitivo-conductuales no trabajamos con todo. Yo no canalizo
consultantes, pacientes, a personas que han estudiado algún posgrado en gestal, psicoanálisis, humanismo y demás. Yo analizo a los pacientes con personas que han estudiado un posgrado, que han demostrado que es una psicoterapia, y como psicoterapia tiene evidencia científica. Y la TCC no funciona con todo. La terapia cognitivo-conductual tiene sus límites bien marcados respecto a qué sí funciona, a qué no. Y en el caso, por ejemplo, del trastorno de personalidad límite, la terapia cognitivo-conductual no ha demostrado una evidencia significativa a comparación quizás de la terapia dialéctico-conductual, que sí ha demostrado. Para, por ejemplo, los trastornos de estrés postraumático, la terapia cognitivo-conductual, por lo menos la ortodoxa del buen Beck, no demostró tampoco evidencia científica. Entonces se creó una alternativa, una variante, si lo quieren ver, de la terapia de procesamiento cognitivo. Entonces no, los modelos no son universalmente aplicables. Y como mencioné, como la psicología es una ciencia, los modelos terapéuticos están basados en evidencia y evolucionan, entonces cambiamos dependiendo de cuál es la problemática de la persona. Bueno, respondiendo un tanto la pregunta, colega, yo estoy bastante de acuerdo con la postura de Jessica. ¿Por qué? Porque si bien la teoría te puede dar una amplia gama de cómo trabajar con los pacientes, con los consultantes, con las personas que están frente a ti, ¿por qué? Porque constantemente hay necesidad de escribir. ¿Para qué escribimos? Para comprender al final del día. Buscamos comprender lo que no hemos podido explicar. Para eso se escribe, para eso hay tanta literatura. Y sí, podría ser muy soberbio de mi parte decir, oh sí, yo entiendo todas las cosas o todas las situaciones de la vida, porque realmente no. Puede ser que yo comprenda desde la teoría o desde la literatura lo que es ser un padre, pero yo como ser humano no sé ser un papá. Yo no he tenido esa experiencia como ser humano, y a lo que pudiera llegar a referirme para tratar a un padre con las frustraciones con su hijo pudiera ser mi propia experiencia como hijo y con mi propio padre introyectado. Y si yo en mi propio proceso terapéutico no he trabajado esa parte, no he sanado esa parte, va a ser muy difícil poderlo acompañar. Aquí hay una premisa o una invitación a pensar, por así decirlo, más allá de una premisa, es una invitación a que sus consultantes van a llegar hasta el punto donde ustedes han llegado en su propio proceso terapéutico, sea cual sea el modelo. ¿Sale? Y estoy igual en la misma postura que Jessica. Si a mí me llega una persona con cierta forma de ser, con cierta problemática, y yo pienso, ¿sabes qué? No sé, le va a ir mejor con Jessica por su manera de ser, van a embonar de una manera muy buena. A mí no me quita o no me molesta, no me incomoda referirlo con una gestal, con un TCC, con un sistémico, con un familiar, con un pareja. No me quita en absoluto. ¿Por qué? Porque a mí lo que realmente me interesa al final del día es que esta persona pueda embonar en autenticidad con un terapeuta que le quiera acompañar en autenticidad. Espero responder la pregunta. Sí, muchas gracias a todos. ¿Otra pregunta? Acá y había por allá alguien de gorra que había levantado su mano y alguien de gorra también por allá. ¿Me ayudas con el micrófono? No, yo está ahí. Buenas tardes, muchísimas gracias también por la atención. Yo tengo una pregunta de igual forma para los tres, que de igual forma pienso que se puede dividir en dos secciones. Y quiero contextualizar un poquito antes de, ¿no? Yo laboré como reclutador el año pasado, duré un año en una cierta empresa en la cual no voy a mencionar nombre, pero pues saludo a las empresas americanas que vienen a Tijuana a hacer sus mañas. Y tengo dos jefes que son justamente psicólogos, ¿no? El detalle aquí es que uno terminó denunciado por acoso sexual y la otra persona pues miles de malprácticas, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Nos comentaba un profesor, se llama Fernando, en segundo trimestre, de que hay situaciones en las cuales si tú vas a la escuela
sin faltar, si presentas sus exámenes, ya independiente de que copies, aprendas o no aprendas, salen muchas personas de las universidades siendo un peligro para la sociedad. Entonces, o personas que pues totalmente están, y no por sonar yo soberbio, por hacerme el sabio ni nada, pero son personas iletradas. Entonces no tienen una idea de lo que están haciendo, no tienen una idea de por qué estudiaron y no tienen un rumbo hacia dónde van a llegar con su carrera o con su objetivo, más que no por denigrar. Yo quiero estar en el ramo organizacional, simplemente, pues quiero estar en recursos humanos, un decir, ¿no? Entonces aquí la pregunta para los tres es: ¿ustedes creen que hay una decadencia o un avance en su gremio de cada uno? ¿Y cómo podrían hacer una conciencia? Porque realmente no creo que haya, lo comentaba Orlando, no vamos a vivir en un mundo perfecto, al final de cuentas, pero ¿cómo podríamos hacer una conciencia de eso? Y cómo ustedes ven estas situaciones a través de su perspectiva, ¿no? Y de su experiencia. Muchas gracias. Es complicado esto que preguntas porque lo hablaba con una colega que también es maestra universitaria, al final, desde mi trinchera como docente universitaria, como terapeuta en redes escolares para estudiantes de psicología, es en algún punto evidente ver cómo la carrera jala ciertos perfiles peligrosos. Lamentablemente, desde ese lugar es muy complicado porque volvemos con lo del poder. Se pueden vulnerar muchísimo a las personas desde un lugar de docente, empecemos por ahí, y ni se diga de terapeuta. Y voy a vincular con algo que decía Orlando y que yo comentaba hace rato: nútranse de colegas que sean éticos. Para mí, y en contraparte de lo que decía Manuel, para mí es mucho más importante saber que la persona terapeuta es ética, saber cómo se conduce, que el modelo que maneja. Para mí eso es ya lo que blinda que el usuario, que el consultante esté cuidado y no sea transgredido, revictimizado, violentado en consulta ni en clase. Lamentablemente la carrera, pues sí, ¿no? Jala mucho, y los filtros que intentan ser como la psicoterapia, como incluso los mismos compañeros, llegan a ser insuficientes. Y justo hablando con esta colega, decía que lo peligroso de la carrera es que las personas aprenden a taponear eso que es peligroso. Entonces la psicología se vuelve como un arma de doble filo. Estamos, las personas que estamos aquí por intento de vocación, ¿no?, hacia algún lugar, y están los perfiles peligrosos que están agarrando técnicas para transgredir. Desde eso y desde mi postura política de la psicoterapia, desde la docencia, es intentar formar a alumnas y alumnos apegados al código ético, conscientes del poder, y que también nombren, que también seleccionen colegas confiables. Lamentablemente no puedo decir que son todos. Psicólogos y psicólogas que utilizan el consultorio, que utilizan la docencia para hacer uso del poder y que también de satisfacer propias carencias hay. Tijuana lamentablemente ha sido muy golpeada y lamentablemente para mis colegas hombres ha sido un tema los docentes antiéticos, y cómo en algún punto las personas que quieren ir a terapia han decidido que no sea un terapeuta hombre. A mí me duele mucho eso porque conozco excelentes terapeutas hombres, pero también entiendo cómo una mamá puede tener miedo de llevar a su hijo a psicoterapia después de lo que pasó con cierto colega en una escuela. Cómo lamentablemente estas personas que no son denunciadas porque muchas veces nos da miedo, porque muchas veces no sabemos, porque a veces no trasciende la denuncia, se quedan ahí transgrediendo. Entonces creo que desde ahí nuestro lugar político como psicólogas y psicólogos es nombrar esto, revisar con quienes nos relacionamos y desde ese lugar
tener colegas confiables. Es bien importante que ustedes sepan a quiénes están recomendando, que ustedes sepan cómo es el trabajo. Una recomendación va con su nombre de por medio. Entonces, desde ese lugar, esa sería mi postura. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que Jessica comenta.